En esta sesión les quiero platicar sobre cuáles son estos destinos que se siguen a partir de las moléculas de glucosa, ¿no? También me gustaría aprovechar esta imagen no solo para mostrar estos destinos, sino además para demostrar cómo es que se han construido a lo largo de miles de años estos perfectos mecanismos de comunicación entre células. Recordemos que nosotros somos organismos que estamos formados de muchos tipos de células y que todas ellas se comunican, algunas más que otras, unas más directamente, otras indirectamente, pero somos una red enorme de millones de reacciones y procesos en donde todo está coordinado, todo está regulado y la suma de los resultados de estos procesos pues es lo que hacen que nosotros seamos organismos vivos con todas las capacidades que tenemos, la capacidad de movernos, la capacidad de defendernos. En este sentido hablo desde el punto de vista molecular, defensa contra microorganismos extraños, desde protección de procesos vasculares, desde aseguramiento de procesos de contracción muscular, capacidad de reproducción, capacidad de memoria y aprendizaje. Entonces, tenemos todas estas funciones, pues gracias a todas estas redes en donde se conectan miles y miles de reacciones bioquímicas que están organizadas en rutas metabólicas. Entonces, un punto de partida que nos permite hacer esto más fácil, pues es hablar desde la glucosa, ¿no? Porque la glucosa es muy importante por muchas razones, pero esta glucosa nos va a permitir viajar a través de distintos destinos metabólicos, pero además a través de distintas células. Lo que traigo hoy es un esquema en donde voy a explicar qué relación existe en relación, valga, a la concentración de glucosa, a la glicemia, con las células beta del páncreas, con el hígado que vemos en la parte central y con los adipocitos. Por supuesto, voy a hacer hincapié en la parte de la regulación hormonal y en lo que se promueve a través de estos procesos bioquímicos y procesos metabólicos. Algo también muy importante que vamos a poder ver aquí es cómo, si bien todas las células hacen las mismas rutas metabólicas, cada célula, hablando de distintos órganos, pues es diferente. Esa diferencia está principalmente en función del tipo de proteínas que forman, ¿no? Y ahorita les voy a dar un ejemplo, ¿no? Y vamos a tratarlo de hacer sencillo. Entonces, podremos imaginar que una persona cuando consume alimentos, considerando el tipo de las características de la alimentación actual, pues bueno, sabemos que tiene una gran cantidad de carbohidratos, ¿no? Entonces vamos a asumir que hay una gran cantidad de glucosa producto de un proceso de alimentación que sabemos nos alimentamos y hay un proceso de digestión, luego un proceso de absorción que permite el paso de las moléculas de carbohidratos monosacáridos desde las células intestinales hacia la circulación. Y ya había yo comentado en otra sesión, en otro video, cómo la circulación es un eje integrador muy importante que permite el intercambio de moléculas entre células, pero además es un sistema que permite la distribución de todos los nutrientes que provienen de la alimentación vía las células intestinales. Entonces aquí, bueno, asumimos esa glucosa en la sangre y asumimos su aumento producto de esta alimentación. La respuesta, bueno, porque hay un monitoreo de estos niveles de glucosa en el páncreas, bueno, la respuesta va a desencadenarse desde las células alfa. Voy a señalar aquí con el apuntador. Entonces, desde las células alfa. En estas células alfa podemos ver que tienen su transportador. El transportador, el GLUT2, es el que siempre está en la membrana de las células alfa. Esto significa que, perdón, de las células beta. Esto significa que siempre va a estar ingresando glucosa. Y esto significa también que cuando los niveles de glucosa en la sangre sean normales, la cantidad de glucosa que entra a la célula beta va a ser normal. Que si en la sangre aumentan los niveles de glucosa, también van a aumentar en las células beta. Y esto lo que va a hacer es, pues nada más por lógica, ¿verdad? Mayor cantidad de glucosa, pues voy a hacer más glucólisis. Entonces, cuando los niveles de glucosa aumentan en la circulación, como les decía, después de un proceso de alimentación, no nos vamos a meter ahorita en cuestiones patológicas, pues bueno, estas moléculas de glucosa van a ingresar a la célula beta y en consecuencia se van a metabolizar y la principal vía, bueno, pues es la glucolítica. Y en esta vía glucolítica se van a producir moléculas de ATP. Resulta que en la membrana de las células beta tenemos proteínas sensibles a los cambios de ATP.
como esta, que es un transportador de potasio. Y entonces este transportador de potasio, por este aumento en la concentración de ATP, se va a cerrar. Y al cerrarse, impide el paso de los iones de potasio. Esto genera que aumente la concentración de iones de potasio en el medio intracelular, lo que provoca un proceso o una serie de polarización, una despolarización de la membrana. Esta despolarización de la membrana hace que se abran los canales de calcio. Y cuando estos canales de calcio se abren, el calcio ingresa a la célula beta. Al ingresar a la célula beta, pues aumenta su concentración y esto genera una translocación de las vesículas que contienen a la hormona insulina más su péptido C. Algo que es importante, esto no hace que en este momento se sintetice insulina, la insulina ya se estaba sintetizando, porque uno de los señales que promueven la expresión del gen para la insulina, bueno, pues son las moléculas de glucosa. Entonces la entrada constante de glucosa hace que se forme constantemente insulina, solo que su secreción va a depender del aumento de glucosa en esa célula, que a su vez va a generar todos estos cambios a nivel de las proteínas, ¿no? Y bueno, va a haber una expresión de esta vesícula, una translocación, se supone es una exocitosis, pero bueno, realmente quien se exocita son las moléculas de insulina, ¿no? Entonces, al haber insulina en la circulación, pues le llamamos una insulinemia. Y esta insulinemia pues es fisiológica porque el aumento de los niveles de glucosa en la sangre fue una respuesta fisiológica a la alimentación. Aquí tenemos un hepatocito. Estas moléculas de glucosa que aumentaron la circulación producto de esa alimentación y que entraron a las células beta, pues también entraron a los hepatocitos, porque los hepatocitos, como todas las células o casi todas las células, tienen distintos tipos de transportadores. Tienen un GLUT10, un GLUT1, un GLUT3. Entonces, las moléculas de glucosa van a estar entrando en estas células hepáticas, ¿no? En este tejido, este órgano tan importante que es el hígado. En esa membrana, además, el hígado, como muchas otras células, posee receptores para insulina, que si recordamos, los receptores para insulina tienen dos subunidades alfa, dos subunidades beta, tienen extremos de tirosina y que tienen la capacidad de autofosforilarse, ¿no? Residuos de tirosina. Entonces, cuando la insulina se une a este receptor, pues bueno, va a desencadenar una serie de señales al interior de la célula en donde los distintos o los dos tipos de vías de señalización que se despiertan producto de la estimulación de la insulina, pues van a generar sus efectos, ¿no? Les recuerdo que estas dos vías de señalización son las del fosfatidil inositol 3 quinasa y la de la MAP quinasa, ¿no? En conjunto tenemos respuestas metabólicas, que son aquellas que se refieren principalmente a la regulación de la glicemia, regulación de los sustratos metabólicos, y por otro lado tenemos los efectos mitogénicos, donde hablamos principalmente de crecimiento, de proliferación celular, de síntesis de proteínas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí no voy a explicar estos procesos de señalización, pero sí es importante decir que resultado de esas señalizaciones, pues la insulina va a estimular a ciertas enzimas y va a inhibir a otras, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que la insulina en otras células promueve no solo la entrada de glucosa, sino además la activación de enzimas que van a llevar esta glucosa a ciertas vías metabólicas. Ejemplo de ello podríamos mencionar, si hablamos de una glucogénesis, pues la insulina va a provocar su estimulación. Si hablamos de una glucogenólisis, la insulina va a provocar su inhibición. Si hablamos de una beta-oxidación de ácidos grasos, la insulina va a provocar su inhibición. Y si hablamos de una lipogénesis, pues la insulina va a provocar su estimulación. De hecho, aquí les voy a mostrar cómo de manera muy sencilla la insulina puede provocar un aumento de la producción de lípidos, ¿no? Entonces, bueno, las moléculas de glucosa entran vía los transportadores y puse en rosita las moléculas de glucosa que están ingresando y que son las que van a utilizarse para mantener el metabolismo. Esto es las que de alguna forma están en relación con el gasto energético, con las necesidades de la célula, ¿no? Y lo que va a ocurrir aquí es que esas moléculas de glucosa, bueno, van a ingresar, se van a fosforilar para poder formar el primer metabolito de la glucólisis, que es la glucosa 6-fosfato, y van a seguir
transformándose a través de todas las reacciones bioquímicas que involucran una glucólisis hasta que podemos formar al piruvato, ¿no? Este piruvato sabemos que es el que va a entrar a la mitocondria, que se va a sufrir, se va a convertir en otra molécula que se llama acetilo, ¿sí? Que después se le une la coenzima A para formar acetilcoenzima A y que así ingresa al ciclo de Krebs, que a su vez se conecta con la cadena respiratoria, que a su vez activa la fosforilación oxidativa, que la cadena respiratoria requiere del oxígeno que viene desde los glóbulos rojos y que en los procesos de descarboxilación, como los que ocurren en el ciclo de Krebs, la descarboxilación provoca la producción de CO2, que a su vez se va a unir al glóbulo rojo mientras estos glóbulos rojos andan ahí en circulación, ¿no? Que es parte del intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente ocurre, ¿no? Pero resulta que aquí hay un proceso de alimentación donde hay una gran cantidad de moléculas de glucosa y que esas glucosas, por supuesto, no se pueden quedar libres porque estaríamos entonces pensando en un proceso de glicación. ¿Sí? Podrían los mismos componentes intracelulares de esta célula hepática glicarse y con ello comprometer su función bioquímica, ¿no? Su función molecular. Entonces, para que esto no ocurra, pues entonces seguimos transformando las moléculas que siguen ingresando, ¿no? Una de las vías de transformación de estas moléculas de glucosa es cuando que es el metabolito, es decir, el primer metabolito que se forma de la glucólisis, pues se convierta en ribosa 5-fosfato a través de una vía metabólica que se llama vía de las exosas monofosfato. Un dato muy importante para los fines que vamos a alcanzar es que esta vía metabólica produce NADPH, un equivalente reductor, que es muy importante para la síntesis de colesterol, que es muy importante para la síntesis de fosfolípidos, bueno, de ácidos grasos, que a su vez posteriormente puedo convertir en fosfolípidos, y entonces eso es uno de los destinos. Otro sería que esta glucosa 6-fosfato, sobre todo si continúan incrementando las cantidades de glucosa al interior de la célula, pues se desvía a una vía metabólica en donde se puedan almacenar. Y el almacén es en forma de glucógeno, ¿no? Esta estructura ramificada formada de puras unidades de glucosa, pues bueno, es un proceso que se va a ver estimulado por la presencia de insulina. Y a su vez el proceso contrario, aunque por enzimas diferentes, que sería la glucogenólisis, se va a ver inhibido, ¿no? De esta forma, pues no estamos jugando con las moléculas de glucosa y glucógeno, ¿verdad? No podemos estarlo guardando como glucógeno y al mismo tiempo degradando para formar glucosa, ¿no? Hay una gran cantidad de glucosa en la sangre, el glucógeno hepático es para la normoglicemia, no necesito mandar glucosa a la circulación, lo que necesito es estar guardando o estructurando las moléculas de glucosa que me están llegando en una forma en la que me genere la menor toxicidad posible, y esto es almacenándolas en forma de glucógeno. Bueno, pensemos ahora que esa cantidad de glucosa que está llegando sigue llegando y que está incrementada, ¿no? Entonces la insulina se sigue secretando desde las células beta, sigue actuando a nivel o estimulando a su receptor hepático para la insulina. Y entonces, ¿qué va a pasar con las moléculas de glucosa? Y lo pinto aquí en unas flechas azules, ¿no? Las rosas hablan de estas glucosas que se necesitan para mantener la funcionalidad hepática, ¿no? Las líneas en un rosa más fuerte, que aquí dice que están inhibidas, pues es el proceso de gluconeogénesis, ¿no? Porque la gluconeogénesis me da en el hígado, bueno, la gluconeogénesis tiene ese fin, ¿no? Producir moléculas de glucosa a partir de otras moléculas para entonces mandarlas a la circulación, pero aquí no necesito esto, además la insulina inhibe este proceso, ¿no? Entonces las reacciones en flechas azules me van a indicar esas moléculas de glucosa que están llegando y que sobrepasan las necesidades de mis células, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a hacer? Lo mismo, voy a entrar a la vía glucolítica, glucosa 6-fosfato, cada uno de los metabolitos de la glucólisis, fosfenolpiruvato, piruvato, solo que este piruvato, en lugar de irse hacia... Bueno, sí, este piruvato lo iba a mandar a otro lado. Este piruvato, que es el mismo que produje cuando voy a utilizarlo como fuente de energía para el metabolismo basal, pues se sigue convirtiendo en acetilo, solo que aquí lo puse en azul para señalar un destino diferente, ¿no? Esos acetilos, aquí sabemos que hay un complejo que se llama piruvato deshidrogenasa, que es la que
me genera moléculas de acetilo con un proceso de descarboxilación, donde se libera CO2. Bueno, ese acetilo igual ingresa al ciclo de Krebs y puse aquí al ciclo de Krebs en azul, ¿no? Porque estoy hablando de estas moléculas de glucosa que están llegando, casi podríamos decir que de más. Son aquellas que no se pueden ya almacenar en forma de glucógeno, porque las células tienen cierto límite para guardar glucógeno. Y entonces este acetilo va a entrar al ciclo de Krebs, se une al producto final del ciclo de Krebs, que es el oxaloacetato. Juntos se convierten en citrato y ese citrato tiene la capacidad de salir de la mitocondria. ¿Por qué es importante que salga? Porque fuera de la mitocondria este citrato me va a aportar los acetilos que tenía aquí en su estructura, porque de ahí se formó, me los va a aportar para poder utilizarlos como precursores en la síntesis de ácidos grasos. Esta síntesis de ácidos grasos que es extra mitocondrial. Ahora, el citrato tiene dos componentes. Aquí era oxaloacetato más acetilo. Formo citrato. Una vez que el citrato sale, el citrato se descompone en acetilo, acetilcoenzima A y oxaloacetato. Y el oxaloacetato se puede reconvertir en malato. Y el malato puede regresar a la mitocondria, ¿no? Y regresar al ciclo de Krebs. Entonces no se pierde nada. Es una forma que tiene la célula para poder sacar las moléculas de acetilo hacia el citoplasma. Este acetilo es mitocondrial y yo necesito acetilos citoplásmicos, porque aquí es donde están las enzimas de la síntesis de ácidos grasos. Entonces, bueno, llega el acetilcoenzima A. Lo primero que le va a ocurrir es que se carboxile gracias a la acción de una enzima que se llama acetilcoenzima carboxilasa. Es una proteína ABC, una enzima ABC que es estimulada por la presencia de insulina. Entonces, si consumimos una gran cantidad de carbohidratos, van a llegar a la circulación. Una parte se va a ir a la vía de obtención de energía, otra parte a la vía de las hexosas monofosfato, otra parte se va a guardar en forma de glucógeno. Si seguimos consumiendo glucosa, y ahí está la insulina porque fue detectada por las células beta, pues esto va a hacer que se siga metabolizando esa glucosa, solo que ahora se va a ir a otra vía en donde estas moléculas, las moléculas de acetilo, van a carboxilarse. Una enzima como esta, que es una enzima ABC, significa que requiere de ATP, la B de biotina y la C de dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, una molécula de dióxido de carbono ingresa aquí y forma esta molécula de 3 carbonos que se llama malonilcoenzima A. Esta molécula de malonilcoenzima A, no voy a explicar aquí la vía de síntesis, hay otra sesión para hablar de la síntesis específicamente de ácidos grasos, pero la síntesis de ácidos grasos está dada por un complejo enzimático muy complejo, valga la redundancia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo conforman una serie de enzimas y no solo eso, tiene acarreadores especiales de ácidos grasos, etcétera, ¿no? Entonces el malonilcoenzima A, hacia grandes rasgos, se une a una molécula de acetilcoenzima A y entonces al ser 3 más 2 me forma una molécula de 5 que después se vuelve a descarboxilar. Entonces me quedo con 4 carbonos. Esa molécula de 4 carbonos le pego un acetilo y formo una molécula de 6. Esto se llama elongación. Voy elongando una cadena y voy a agregar acetilos, tantos acetilos, hasta que forme un ácido graso de 16 carbonos que se llama ácido palmítico. Para esto se requiere ácido pantoténico, se requiere una proteína acarreadora de grupos acilo y entonces formo este ácido graso. Como aquí en la estructura no está la coenzima A, es nada más un ácido graso. Cuando le uno la coenzima A se llama acilcoenzima A. Y así, este ácido graso en forma de acilcoenzima A se puede unir a una molécula de glicerol 3-fosfato, cuyos orígenes son diversos, ¿no? Y este glicerol 3-fosfato, pues junto con el acilcoenzima A se va a convertir en ácido lisofosfatídico, que es esta estructura que está aquí. Este ácido lisofosfatídico va a aceptar un segundo ácido graso con una segunda acilcoenzima A y se convierte en ácido fosfatídico que tiene una estructura como esta. Este ácido fosfatídico va a perder su grupo fosfato y entonces se llama diacilglicerol. Tenemos un glicerol con 2 ácidos grasos que son este y este que llegaron. Este diacilglicerol se le pega un tercer ácido graso y entonces tenemos un triacilglicerol. Recordemos que esta síntesis de triacilgliceroles ocurre a nivel de retículo endoplásmico. Entonces ya tenemos ahí los ácidos grasos.
Algo que quiero comentar para poder continuar con este proceso es que en esta misma célula hepática, pues las moléculas de acetilo, estas que están aquí, también me pueden formar moléculas de colesterol. El hígado tiene una muy importante capacidad de síntesis de colesterol. Entonces, si el hígado está formando colesterol, pero además una gran cantidad de triglicéridos, que de alguna forma esta cantidad va a estar en función de las cantidades de glucosa, o sea, en función de la cantidad de carbohidratos que consumamos, pues entonces podemos, no los vamos a dejar aquí, sino que hay que exportar esos lípidos fuera del hígado. Para exportarlos se van a unir a una proteína y esta proteína se llama ApoB100. Aquí puse una cadenita de aminoácidos, la realidad es que no son ni 30, mientras que la ApoB100 es una proteína de más de 4.500 aminoácidos, ¿no? Es una sola proteína, como vemos en la imagen, está como culebrita verde, ¿no? Y entonces estos que están aquí son partículas de VLDL, Very Low Density, la lipoproteína de muy baja densidad. Y esa lipoproteína de baja densidad, de muy baja densidad, tiene la capacidad de salir a la circulación. Desde el hígado sale a la circulación. Y cuando sale en la circulación, fíjense lo que ocurre. Estamos viendo que son VLDLs que están constituidas por colesterol, pero además por fosfolípidos, porque es parte de la estructura de las lipoproteínas, su apoproteína que solo el hígado puede producir, que es la ApoB100, y grandes cantidades de triglicéridos. Esto es lo que caracteriza la VLDL. ¿Y estos triglicéridos de dónde vienen? De los ácidos grasos que se formaron producto del exceso de carbohidratos, gracias a la acción de la insulina ejerciendo sobre la membrana del hepatocito. ¿Sí? Gracias a que las células beta se dieron cuenta, lo detectaron, se generaron cambios metabólicos que provocaron esta exocitosis de insulina. Ahora, esta partícula esférica, que es la lipoproteína, la VLDL, va a salir a la circulación. Y una vez en la circulación, ¿qué es lo que va a hacer? Pues bueno, va a pasar por toda la circulación y de manera muy importante va a poder ceder ácidos grasos a otros tejidos, como cuáles, como el músculo esquelético, como el corazón y como los adipocitos, ¿sí? Entonces, en estos órganos lo que va a ocurrir es que el ácido graso ingrese y entonces al ingresar aquí se forman de nuevo triglicéridos. De manera que el adipocito cumple con su función, o una de sus funciones, mejor dicho, que es la de mantener un reservorio de triglicéridos como una fuente de almacenamiento de lípidos, ¿no? Que posteriormente pueden ser utilizados para distintos procesos metabólicos. Algo importante aquí es que el adipocito tiene la capacidad de expresar al GLUT4. Y entonces en este adipocito en donde están llegando los ácidos grasos, además van a entrar moléculas de glucosa. Esto va a permitir que el adipocito genere glicerol para poder, glicerol para poder unirle ácidos grasos y formar triglicéridos nuevos. En el esquema de arriba podemos ver a la insulina uniéndose a su receptor y toda una serie de proteínas que se van a activar en cascada. Esto ocurre en estas células, que son células que para poder contribuir a la normoglicemia tienen la capacidad de expresar una serie de proteínas que se llaman GLUT4, que son transportadores de glucosa, que son dependientes de insulina. El cerebro es muy importante porque hay datos preliminares de que el cerebro en algunas células tiene la capacidad de formar insulina, de que en el cerebro hay moléculas de GLUT4, ¿no? Posteriormente ahondaré en esta información. Ahora, eso es lo metabólico, ¿no? De alguna forma las relaciones. Pero bueno, ¿qué hace diferente? Esto mismo que expliqué aquí, pues puede ocurrir en el adipocito, con sus diferencias, ¿sí? Puede ocurrir en el adipocito glucólisis, sí. Puede ocurrir en el adipocito síntesis de ácidos grasos, también. Pero en el adipocito no puedo formar ApoB100. Eso lo hago solo en el hígado. Entonces, es una proteína de origen hepático que solo se forma en el hígado. Y entonces, ¿qué puse aquí? Además de que en este esquema vemos todo lo que está ocurriendo,
Aquí vemos que el hígado tiene la capacidad de producir albúmina, una albúmina que va a la sangre, que tiene como función pues varias, ¿no? Transportar ácidos grasos, generar presión oncótica, etcétera. Proteína C reactiva. El hígado tiene la capacidad importante de realizar reacciones de transaminación, pues entonces las transaminasas son muy importantes como parte de la estructura de las células hepáticas, ¿no? La alanina aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa. Los citocromos de la familia P450, muy importante para el metabolismo de fármacos. La hepsidina, muy importante para el metabolismo del hierro. La ApoB100 que veíamos aquí en su capacidad de conformar esta estructura que es la VLDL, que le va a permitir sacar estos lípidos hacia la circulación. La ApoA, que es una proteína que es muy parecida, eso por ahí una estructura que se agrega a las LDL y que su presencia implica factores de riesgo cardiovascular. En los receptores para glucagón, que también podemos encontrar aquí en las células hepáticas, y por supuesto el receptor para insulina que mostramos aquí. Entonces, en esta explicación no solo vemos estos destinos de los carbohidratos por la influencia de la glucosa, por la influencia de la insulina, sino que vemos cómo es que esa insulina puede ser secretada desde las células beta justo en el momento en el que es necesario, ¿no? Y justo que las respuestas que nos da son las que nos van a permitir mantener hay una palabra que yo no uso mucho, pero bueno, lo vamos a decir, el equilibrio, el estado normal de funcionamiento, ¿no? Y además vemos cómo los órganos o las células se comunican entre sí y vemos las diferencias que hay entre los órganos porque el hepatocito, por ejemplo, no puede producir no tiene la capacidad de expresar la información genética para formar un GLUT4, pero sí el adipocito. El hepatocito, el adipocito, las células beta pancreáticas tienen la capacidad de expresar las enzimas de la glucólisis porque todas ellas hacen glucólisis, pero tienen otras diferencias desde el punto de vista metabólico.